Hola, hola doctora, buen día. Bueno, somos el equipo conformado por el maestro Robert Trejumier, el maestro Juan Manuel Hidalgo Martínez y su servidor, el maestro Sergio Alberto Cifuentes Montelongo. Y pues tal como nos lo pidió en la última sesión de nuestro doctorado, resolvimos el ejercicio que nos solicitó y además resolvimos el problema o el proyecto, planteamos el proyecto que usted nos solicitó realizar para cumplir con la última actividad de nuestro doctorado. Vuelvo a repetirle, el maestro Robert Trejumier, el maestro Juan Manuel Hidalgo Martínez, su servidor Sergio Cifuentes, pues vamos a tratar de explicar un poquito lo que hicimos con referencia a nuestra actividad y nuestro proyecto final. Bien, tal como nos lo estuvo solicitando, doctora, pues nuestro ejercicio se basaba en varias partes. El primero de ellos tenía como objetivo la aplicación de medidas de tendencia central, dispersión y pruebas de hipótesis en la solución de un problema. También, como punto número 2, el planteamiento y solución de un problema utilizando técnicas estadísticas para el pronóstico a corto y largo plazo con el fin de tomar decisiones. En el punto número 1, bueno, aquí lo vemos, las instrucciones, aquí lo plantean, nos pide que nos organicemos en equipos de 2 a 3 integrantes, ya lo mencionaba, mis compañeros y yo estuvimos trabajando y vamos a resolver de acuerdo a lo que se nos plantea en la siguiente tabla, y bueno, de acuerdo a los incisos que se nos están pidiendo. Lo estamos realizando en Excel, tal como nos lo solicita aquí el trabajo. Dice utiliza Excel o cualquier otro paquete estadístico para realizar lo siguiente. Primeramente, estimar el modelo de regresión múltiple e interpretar los coeficientes de la ecuación de regresión lineal múltiple. Inciso B, prueba de significancia global del modelo de regresión múltiple. Pronosticar el precio de los siguientes datos. Ahí vienen los datos: 310 metros de terreno, 340 metros de construcción y 4 recámaras. Inciso D, probar la significancia global del modelo de regresión múltiple, realizar todas las etapas de la prueba de hipótesis, tal como lo estuvimos viendo por ahí en las sesiones que usted nos compartió. Calcular el error estándar de estimación. Contribuir, inciso F, construir un intervalo de confianza para las pendientes de la población. Inciso G, calcular e interpretar R2 en el contexto del problema. Inciso H, calcular la R2 ajustada. Dice, finalmente, preparar el documento con las conclusiones y hallazgos correspondientes. Eso es en un primer ejercicio. Como segunda etapa de este mismo ejercicio, como lo veíamos aquí anteriormente, bueno, se nos pide una parte número 2, recolectar, bueno, dice preguntar de 100 a 1000 personas y de 100 a 1000 hombres y de 100 a 1000 mujeres la siguiente información: su edad y tiempo que dedica diariamente a pasarla en internet. Como parte número 2 de este segundo ejercicio, dice inciso A, para los datos en general determina el promedio de tiempo dedicado a internet. Para obtener el total, determina la varianza y desviación estándar del tiempo que se dedica al uso de internet. Para los datos por género, determinar en promedio quién dedica más tiempo a internet, si los hombres o las mujeres. Inciso D, para los hombres, calcular el coeficiente de correlación lineal entre la edad y el tiempo dedicado al uso de internet. Inciso E, para las mujeres, calcular el coeficiente de correlación lineal entre la edad y el tiempo dedicado en el internet. E inciso F, para los datos por género, determinar la mediana de la edad y del tiempo dedicado a internet. Por último, nos pide, como parte número 3, la prueba de hipótesis. Y dice ahí que imagina que el promedio que dedica una persona al internet es de 7 horas diarias. Con estos datos, con los datos anteriores, probar la siguiente hipótesis. Aquí lo muestra, una hipótesis
con un mu igual a 7, contra la alternativa de que una hipótesis ajustada con un mu diferente de 7 con un nivel de significancia de 0.5, y dice ahí realizar todas las etapas de una prueba de hipótesis y concluye sobre el contexto del problema. Es el tiempo promedio dedicado a internet diferente a 7, ahí lo vamos a obtener de acuerdo al proceso que estamos llevando a cabo, para que por último, como parte de última parte, poner la conclusión en la cual pues vamos a plasmar quiénes usan más el internet, si los hombres o las mujeres. Entonces pues vamos a tratar de explicar todo lo que se hizo para la resolución de esta actividad y obviamente para explicar cómo fue que llevamos a cabo nuestro proyecto. Entonces pues paso micrófonos a mi compañero Juan Manuel para que Juan Manuel y al maestro Robert para que cada quien haga su parte correspondiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Hidalgo Martínez. Voy a explicar la parte de los incisos de la primera parte del proyecto, en donde se realiza un análisis, un modelo de regresión para poder establecer el precio de un terreno con ciertas características. Tenemos en el ejercicio esta información. Inicialmente nos proporciona una tabla en donde viene pues todos los datos, vienen las variables, variable y, la x1, x2 y x3 y pues lo que se refiere a cada variable. En este caso la variable y hace referencia al precio, que está en miles de pesos. La variable x1 está en metros, hace referencia a metros del terreno. La variable x2, metros de construcción, y la variable número 3 se refiere al número de recámaras. Nos pide en este primer inciso utilizar Excel o cualquier otro paquete estadístico para estimar inicialmente el modelo de regresión múltiple e interpretar los coeficientes de la ecuación de regresión lineal múltiple. Una vez realizado este proceso de regresión múltiple, nos arroja esta información, ¿verdad? En donde nos da un summary, un resumen de todos los valores estadísticos propios de dicha regresión lineal. Tenemos aquí los valores de la regresión, los valores estadísticos de la regresión. Tenemos las variables, los coeficientes y pues obviamente los valores con un nivel de confianza del 95%. Una vez realizado este análisis, pues podemos ver que la intersección B0 pues nos indica en esta parte que Y vale menos 602.56 cuando la variable x1, x2, x3 valen 0. Sin embargo, en este caso el 0 está fuera del rango de valores de las variables independientes. La relación entre la variable y, que está dada que se refiere a precios en miles de pesos, y la variable x1, que son metros de terreno, se describe por B1, ¿verdad? En este caso nos está dando un valor de 9.1419. De este número se puede decir que en este modelo, por cada unidad adicional de miles de pesos, los metros de terreno se incrementan en 9.1419 en promedio, manteniendo constantes las demás variables. El coeficiente B2 nos dio un resultado de 5.93, que especifica que por metro adicional de construcción de x2, en este caso es la variable x2, el precio en miles de pesos, es decir la variable y, se incrementa un 5.9344 en promedio, manteniendo constantes las demás variables. Y el coeficiente B3, que hace referencia a este valor, nos está dando un resultado de menos 77.81, lo cual especifica que por recámara adicional, haciendo referencia a la variable x3, el precio en miles de pesos en la variable y se incrementa menos 77.81 en promedio, manteniendo constantes las demás variables. Eso nos pide
hacer el inciso A. Luego tenemos el inciso B. En el inciso B nos dice, nos indica que realicemos la prueba de significancia global del modelo de regresión múltiple. Nos pide realizar todas las etapas de una prueba de hipótesis, las cuales pues vienen aquí las cuatro etapas para dicho proceso. En la primera etapa pues se establece la hipótesis, en donde tenemos la hipótesis nula, en donde tenemos B1, B2 y B3 todas iguales. En este caso se refiere a los metros del terreno X1, los metros de la construcción X2 y el número de recámaras X3, los cuales no va a afectar el precio en miles de pesos. Tenemos la hipótesis en oposición, que sería la hipótesis alternativa, en donde B1 va a ser diferente de 0. Esto quiere decir que al menos una variable independiente X, ya sea los metros del terreno X1, metros de construcción X2 y números de recámaras X3, afectan el precio en miles de pesos. Tenemos después de esto la estadística de prueba, en donde lo estamos haciendo con esta fórmula para la distribución F. En este caso tenemos los valores de la regresión y del error, los cuales se están obteniendo previamente del análisis que se hizo acá en esta parte de la regresión lineal. Aquí los tenemos, ¿sale? Y con esos valores estamos calculando la F calculada. Estamos haciendo una simple división, como lo indica la fórmula, y nos está dando un valor de 52.77, ¿sale? En la parte número 3, que sería la regla de decisión, dice que el valor de la F teórica puede obtenerse de la tabla, ¿verdad? En este caso tenemos la tabla de la distribución F para un valor de confianza del 95%, y nos está dando, en este caso, como son 21 valores, perdón, el número residual aquí que nos indica la regresión es 21, en total son 24 valores. Aquí estamos sacando el número 21, por eso se está tomando aquí en la distribución, la tabla de la distribución F, el número 21, y nos está dando un valor de 3.07. Tenemos luego la conclusión, ¿verdad? Dado que la F calculada, como lo mencioné previamente, es de 52.77 y es mayor que la F teórica, que nos está dando un resultado de 3.07, la hipótesis nula se rechaza, la hipótesis nula que establecimos en un inicio, y la alternativa se acepta, lo que significa que al menos una de las variables independientes va a tener un efecto significativo en la variable dependiente, que en este caso van a ser pues los miles de pesos, el precio, ¿verdad? Tenemos el inciso C, en donde nos dice que pronostiquemos el precio para los siguientes datos. En este caso nos está dando datos específicos del terreno, que serían 310 metros del terreno, 340 metros de construcción y 4 recámaras. Realizando la sustitución en la ecuación que sacamos mediante la regresión lineal, aquí no la mostré, ¿verdad? Se me pasó, pero aquí tenemos la ecuación de la regresión lineal, en donde tomamos los coeficientes que nos otorgó el análisis de la regresión. Entonces aquí estamos simplemente sustituyendo precisamente los valores que nos está pidiendo este inciso, ¿verdad? Tenemos aquí X1, que serían los metros del terreno, X2, que serían los metros de construcción, y el número de recámaras, lo cual nos está dando un resultado de precio de 3.937.91 como precio, ¿no? Aquí vemos la ecuación que se está utilizando, la fórmula más bien que se está utilizando para realizar dicho cálculo. Tenemos el inciso D, en donde nos pide realizar una prueba de significancia global del modelo de regresión múltiple. Nos pide realizar todas las etapas de la prueba de hipótesis para cada uno de los coeficientes. Aquí simplemente pasé la parte de los coeficientes y el error estándar que me arrojó el análisis de regresión lineal que hicimos en el inciso A. La primera etapa, bueno,
indica la prueba para determinar si la variable x1 tiene efecto significativo en el precio en miles de pesos. Tenemos el establecimiento de la hipótesis, en donde la hipótesis nula va a indicar que B1, o en este caso haciendo referencia a la variable x1, va a ser igual a 0, ¿verdad? El número de metros cuadrados del terreno no afecta al precio, esa sería nuestra hipótesis. Y tenemos la hipótesis alternativa, en donde B1 va a ser diferente de 0. Esto quiere decir que el número de metros cuadrados del terreno, o sea x1, va a afectar el precio, ¿verdad? Aquí va a afectar el precio, va a ser diferente de 0. Tenemos la estadística de prueba, en donde se está utilizando la distribución T. Nos está dando aquí la fórmula para calcularlo. Tenemos el valor de 4.18, que se está sacando precisamente del error estándar para la variable x1. Aquí está, aquí lo podemos ver. Y luego tenemos la T calculada, ¿verdad? Simplemente siguiendo la fórmula nos da un resultado de 2.18. Tenemos la regla de decisión, en donde se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Dice que aquí en esta parte que rechazar la hipótesis nula si la T calculada es igual a 1.18, si el valor de 1.18 es mayor que la T teórica, ¿verdad? En este caso, la T teórica, al realizar pues la parte de la fórmula que nos indica aquí, nos da como resultado 2.07, por lo que la T calculada es mayor. Puesto que la T calculada nos dio un resultado de 2.18 y es mayor que la T teórica, que nos dio un resultado de 2.07, la hipótesis nula se rechaza y la alterna se acepta, lo que significa que los metros del terreno, es decir, x1, va a afectar de manera significativa el precio. Luego tenemos la segunda parte de este inciso, donde nos pide probar para determinar si la variable x2 tiene efecto significativo en el precio en miles de pesos. Y se hace básicamente lo mismo, ¿verdad? Nada más que aquí se está tomando en cuenta la variable x2. Las hipótesis nula es igual, ¿verdad? En donde x2 no va a tener una afectación en el precio. Y la hipótesis alternativa, en donde x2 va a tener una afectación en el precio. Nuevamente tenemos nuestra fórmula, tenemos el valor de SB2, que en este caso lo estamos tomando de acá de la tablita que nos trajimos de la regresión lineal, y realizamos precisamente la operación. Ahí tenemos como resultado, pues nos está dando 1.13, y posterior a esto pues se hace el cálculo de la T teórica. En este caso nos dio un resultado de 2.07, igual que en la primera parte. Como conclusión, puesto que la T calculada es menor que la T teórica, la T calculada me dio 1.13 y la T teórica se determinó en 2.07, la hipótesis nula se acepta y la alternativa se rechaza, lo que significa que los metros de construcción, es decir, la variable x2, no va a afectar de manera significativa al precio. Luego tenemos el mismo análisis para x3, para determinar si esta variable x3 tiene un efecto significativo en el precio. Se realiza exactamente lo mismo, se establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, en donde no va a tener ningún efecto esta variable x3, y la hipótesis alternativa, en donde sí va a afectar. Tenemos la estadística de prueba, que se hace exactamente igual. Se toma SB3, SB3 se está tomando del valor de la tabla que nos trajimos en un inicio. Aquí está la variable 3, nos está dando un valor de 445.23, y luego realizamos el cálculo para la T calculada, el cual nos está dando un valor de menos 0.17. Se establece la T teórica. La T teórica pues va a ser igual que en las demás partes, en las partes anteriores, y como conclusión vemos que la T calculada es menor que la T teórica, ¿verdad? Puesto que la T calculada
me dio menos 0.17 y es menor que la T teórica, que nos dio 2.07, la hipótesis nula se acepta y la alternativa se rechaza, lo que significa que el número de recámaras no va a afectar tampoco de manera significativa el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente la variable x1, que en este caso son los metros cuadrados del terreno, va a tener una afectación significativa en el precio del terreno. Este sería el inciso D. Tenemos el inciso E, en donde nos pide calcular el error estándar de estimación. Tenemos nuestra fórmula para calcularlo. Para poder calcular este valor, me estoy trayendo estos datos de la regresión lineal que hicimos en el inciso A y estamos utilizando precisamente esta fórmula para poder realizar ese cálculo. En este caso me está dando 1162.001. Tenemos el inciso F, donde nos pide construir un intervalo de confianza para las pendientes de la población B1, B2 y B3. Tenemos aquí la manera para poder calcular B1, B2 y B3, ¿verdad? En este caso B1 va a ser igual al valor que tenemos en esta parte de la información que nos otorgó la regresión lineal, con un valor de confianza, de un nivel de confianza del 95%. Tenemos el siguiente valor para B1, ¿sale? Dice que si se establece un intervalo de confianza del 95% para los metros del terreno y se tiene un valor crítico, entonces nos va a dar una T teórica de 2.07, así como lo veíamos anteriormente, mientras que el valor de SB1 va a ser igual a 4.18. Esto lo estoy trayendo aquí del error estándar para la variable x1, ¿verdad? El cual se obtiene del Excel del inciso A. Entonces, con un 95% de confianza se tiene que el verdadero valor de B1 se encuentra en el intervalo. Entonces, en esta parte, si se establece un intervalo de confianza del 95% para B2, se tiene un valor crítico de igual manera de 2.07 para la T calculada, y el valor de SB2 pues nos los va a dar el estadístico, el estándar, el error estándar que nos dio acá en esta parte de la regresión lineal. Luego tenemos que entonces con un 95% de confianza se tiene el verdadero valor de B2, que se encuentra en el intervalo. Y para finalizar, el valor de B3 nos está dando este valor, aquí lo tenemos, beta 3, para un intervalo de confianza del 95% para el consumo diario de petróleo, si se tiene un valor crítico de 2.07. En este caso, SB3 nos está dando este valor de 445.23, el cual también se obtuvo el Excel, del resultado del Excel del inciso A. Entonces, con un intervalo de confianza del 95% se tiene el verdadero valor de B3. Luego, en el inciso G, nos pide calcular e interpretar R2 en el contexto del problema. En este caso, R2 es la relación que hay entre la suma de los cuadrados de la regresión y la suma de los cuadrados totales. Para esto estoy utilizando esta información que me arrojó el modelo de regresión lineal que se hizo anteriormente. En este caso, el precio en miles de pesos se explica por X1, es decir, los metros del terreno en metros cuadrados. X2, los metros de construcción, y X3, el número de recámaras, ¿verdad? En este caso tenemos un rango de 0, menor o igual que R2, menor o igual que 1. El valor de R2 debe interpretarse en relación con los extremos de 0 y 1, ¿sale? En este caso tenemos aquí esa división para calcular R2 y nos da un resultado de 0.88.
Por último nos pide calcular la R2 ajustada, ¿verdad? O la R al cuadrado ajustada, utilizando esta pequeña fórmula en donde vamos a tomar los datos de esta parte de la regresión lineal y como resultado, aquí lo vemos, nos está dando un resultado de 0.8661, similar al que nos dio, un poco similar a lo que nos dio acá en la R2 o R al cuadrado. Por mi parte sería todo. Es la parte de la explicación de los resultados de los incisos. Muchas gracias. Hola, para la realización de esta parte de la actividad realizamos una encuesta, logramos juntar 328 personas de diferentes partes de la República, de diferentes entidades federativas, para lograr un mayor, que sea más amplio nuestro universo. Un resultado preliminar de nuestra encuesta que hicimos en Google Forms, tiempo que pasas en internet, nuestra encuesta. Tuvimos participación en un 61.3% masculina y un 38.7% femenina. La edad de los rangos, como mayormente la realizamos con escuelas o centros educativos, la mayor parte de las personas tenían 18 años. Y bueno, se fue distribuyendo a lo largo de las diferentes edades, que ahorita más adelante en el análisis vamos a ver. ¿Y cuánto tiempo dedicas diariamente al uso de internet en horas? Ya sea todo lo que hagas en internet. Bueno, también fue variable la respuesta, como lo podemos ver aquí, de una a cierta cantidad de horas. Aquí podemos ir viendo cuánto pasa en cada uno de estos porcentajes. Esto lo vamos a analizar en un momento dentro de nuestro análisis, pero bueno, esta es la encuesta que realizamos en una primera instancia. En esta hoja de cálculo podemos ver ya de manera tabular los datos de la encuesta, en la cual sí podemos ver la mayoría de las edades caen dentro de los 18 al 24 años. Utilizamos datos agrupados para esta parte. Los agrupamos de 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64 y 65 a 74. Tanto para hombres de este lado como para mujeres. Con esta información ya distribuida en el número de horas que se pasan en internet por edad y por sexo, nos fuimos a calcular lo que son los datos estadísticos de cada uno de ellos. Entonces, para hombres, si lo pueden ver aquí, están los límites de las edades, las horas diarias, sacamos media, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, para media y para varianza. Comprobamos estos datos. Tuvimos un promedio para los hombres de 6.15 horas en internet y para las mujeres de 6.41 horas. Además, eso calculamos la varianza, la desviación estándar, la mediana, para tener aquí los datos. Y posterior a ello, nos pusimos a hacer las pruebas de hipótesis, que es en la siguiente parte. En la parte 3, como pueden ver aquí, volvemos a sacar ahora un promedio. ¿Sí? Vamos a calcular varianza ya uno solo. En la sección anterior lo hicimos por hombres y mujeres, para ver quién pasaba más tiempo. Vimos que las mujeres. Sí, ese fue el resultado que obtuvimos en la pestaña anterior. Y aquí lo que estamos haciendo es, realmente poner a prueba la hipótesis, que es que las personas en promedio dedican en internet 7 horas. Era que si es igual o diferente de 7 horas, el promedio de horas que se pone como hipótesis es que son 7, y nosotros creemos que es diferente de 7. ¿Okay? Entonces vamos a hacer ese análisis, hacemos el nivel de significancia alfa, no nos da el problema, calculamos los intervalos de confianza, aquí están los intervalos, con nuestra tabla Z, hicimos cálculo del promedio de horas, la media, la desviación estándar, y nos da un resultado de 7.3 más o menos, 7.3 la media. Entonces podemos deducir que como el valor que estamos obteniendo dentro de la zona de rechazo,
la hipótesis se rechaza y se aprueba la hipótesis alternativa, que dice que pasamos, o las personas pasan en promedio en internet diferente de 7 horas. No son 7 como se estipula aquí, y sin importar el género o la edad. Las personas pasan más o menos horas en internet, pero no es que pasen 7 horas exactas en internet. Pues aquí está el análisis que se hizo, y bueno, con esto paso al siguiente análisis que hace mi compañero Sergio. Hola nuevamente, doctora. Bueno, pues en base a lo ya comentado por mis compañeros, podemos concluir lo siguiente de acuerdo a lo que nos pide nuestro problema. Quiero aclarar que bueno, todos estos cálculos fueron realizados, fueron comprobados de acuerdo a los diferentes métodos que estuvimos viendo en clase, y de acuerdo a lo visto por los 3 integrantes del equipo, y los 3 concordamos en que los resultados que se obtuvieron fueron óptimos para la solución del proyecto o problema que estamos analizando. Bien, en lo que respecta a las preguntas que hay que contestar, bueno, la primera de ellas es quién usa más el internet, si los hombres o las mujeres. De acuerdo a lo visto anteriormente, según los resultados obtenidos de la primera prueba, se establece que las mujeres usan más el internet, encontrándose una diferencia mínima en comparación con los hombres. Por último, dice, en hombres, ¿qué tipo de correlación lineal existe entre la edad y el uso de internet? De acuerdo a los datos que pudimos recolectar, nuestra muestra tiene una correlación negativa, es decir, que entre los hombres tienen mayor edad tienden a utilizar menos el internet, lo cual es algo que suena lógico, y los hombres que tienen menor edad tienden a usar más el internet. En mujeres, ¿qué tipo de correlación lineal existe entre la edad y el uso del internet? Bien, de acuerdo a los datos que pudimos recolectar, de igual manera se muestra una correlación negativa, es decir, que las mujeres entre más edad tienen, menos tienden a utilizar el internet. Asimismo, las mujeres que tienen menor edad tienden a utilizar más el internet. De acuerdo con por último, de acuerdo con los resultados de la parte 3, ¿cuál de las hipótesis es verdadera, la nula o la alternativa? ¿Y por qué? Bien, bueno, pues como lo vimos y lo estuvo señalando hoy muy bien tanto el maestro Juan como el maestro Robert, los resultados de la parte 3 demuestran que la hipótesis nula es falsa, ya que no entran en los parámetros establecidos de la aceptación. Por lo tanto, la hipótesis alternativa es la correcta, porque el resultado fue diferente a 7 horas. Por lo tanto, bueno, pues con la respuesta a estas preguntas podemos concluir cómo es que se analizó nuestro problema y cuáles fueron los resultados que se arrojaron de acuerdo al análisis que se realizó de los datos que estuvimos recolectando. Sería por nuestra parte todo, doctora. Agradecerle mucho el que nos haya compartido sus conocimientos. Esperamos que el proyecto y las actividades que estamos entregando sean suficientes para lograr una buena calificación en su materia. No nos queda más que agradecerle y esperamos saludarle pronto. Muchas gracias.